Despertándote en tu sueño. La magia de FM Millennium. La voz de Roberto Agosti. Estamos con el gran equipo de Despertándote, el señor Pablo Vidal, arte de música, técnica y sonidos, y Patricio Agosti en la producción general. En instantes vamos a estar en contacto con Eugenia Zelaibe. Ella es nuestra terapeuta en biodescodificación. Es un proceso que se basa en los síntomas y que siempre de una u otra manera, ¿no?, nos acerca soluciones a la realidad nuestra y obviamente a nuestro bienestar. Te recuerdo que estamos en el aire de Millennium, siempre, de viernes a martes a las 0 hora de la Argentina, en esto que nos gusta denominar una hora para sanar el alma, ¿no? Una hora donde unimos nuestros corazones, tendemos puentes de comunicación y de esa manera acompañamos a acompañar. Y ya casi estamos en contacto con Eugenia Zelaibe. Vamos a hacer con ella también un live. Eugenia, ¿qué pasó? Ay. La tecnología, Roberto. Bueno. Sí, bueno, dependemos de ella. A veces se intenta, viste, otras formas, pero bueno. Pero está perfecto, aquí estamos. Eso es lo más importante es que estemos conectados. Que volvamos a encontrarnos. Tal cual. Claro, conectados. Tal cual. Exacto. Tal cual. No me quiero olvidar de algo. ¿Sabes qué? Pensando, ¿no?, en tu columna, te dejo para pensar, ¿no?, en este universo de posibilidades que tiene la biodescodificación, ¿no? Que si te parece poder ir en el futuro abordando por áreas los síntomas. Por ejemplo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, todo aquello que tiene que ver con la traumatología, con los sucesos mentales. ¿Qué te parece la idea? Las constelaciones cerebrales. Sí, me encanta. Bueno, a lo largo de las entrevistas del año pasado fuimos viendo diversos tipos de síntomas que tratamos de ir agrupando. Pero claro, es tan amplio que bueno, ya que arrancamos un nuevo año, esta propuesta me parece muy interesante, así que vamos a ir a partir del próximo encuentro abordándolo desde, de esa manera, me parece genial, así que vayan enviando después pueden enviarnos las inquietudes que queden pendientes y se las vamos respondiendo en la siguiente entrevista, ¿no? Además, sabés que el público se va, siempre hay gente nueva, ¿no? Y por ahí algunos o no pudieron ver, no estaban presentes y ahora ya forman parte de la audiencia. Y me parece interesante. Claro, perfecto. Y bueno, me parece que mira, hoy justo traía la propuesta de aprender a darle voz justamente al cuerpo, ¿no? Darle voz al cuerpo, darle voz, aprender a interpretar los síntomas y sobre todo aprender a interpretar o, digamos, a darle voz a las emociones, porque si vamos a hablar de síntomas específicos, ¿no es cierto?, más allá de que una vez que el síntoma se manifieste y entonces podamos interpretar desde la biodescodificación, con la ayuda, con la guía de la medicina germánica en la que nos basamos, qué nos quiere decir, es decir, qué tipo de conflicto hay detrás de ese síntoma puntual. Lo cierto es que ahí ya el cuerpo habló y el síntoma
se expresó. La intención de hoy justamente era anticiparnos a esto, ¿no? Tratar de prevenir de alguna manera, dado que como veníamos hablando del miedo y de tratar de aprender a gestionar ese miedo, ¿no es cierto? Darle lugar, es decir, no negarlo, no negar en definitiva, y no solo es el miedo, es la angustia, es la tristeza, es la ira, ¿no es cierto? Es el miedo que queda escondido detrás de un momento de enojo, de un momento de ira. No negar estas emociones. Es como que nos han enseñado en general o nos educan para justamente esconder nuestras emociones, o no nos educan, no nos enseñan cómo gestionarlas. Entonces uno se encuentra en las diversas situaciones de la vida donde no cuenta con recursos para aprender a gestionar esa emoción. Y entonces, ¿qué pasa? Las vamos reprimiendo, van quedando ocultas, y al quedar oculta, luego aparecen justamente los síntomas, que es ahí el cuerpo hablando, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, un dolor o una molestia recurrente en la garganta, es decir, la persona dice, bueno, no, ya se me va a pasar, tomo un poco de agua, tomo algo que me suavice, un tecito, eso está bárbaro. El asunto es, luego, si esto es recurrente, ¿qué te tragaste? O sea, ¿qué no expresaste? ¿Qué te gustaría expresar que no estás expresando? O al revés, ¿qué lograste expresar que venías callando? Y esto es aprender a empezar a darle espacio a la emoción. Porque lo que nos coloca en miedo, ¿no? O nos genera angustia, son esas creencias, esto de que creo que debo ser perfecto, creo que debo hacer las cosas de determinada manera para no desagradar, creo que soy insuficiente, entonces se van acumulando creencias o mandatos que justamente nos hacen sostener estos miedos si no tomamos conciencia de su existencia. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Qué vamos creando en nuestra vida en las distintas áreas? Vamos creando efectos que son el resultado de ese miedo. ¿Y cómo? ¿Por qué? O sea, me preguntan, ¿y cómo? Y por tu manera de pensar. Esas creencias se convierten en un pensamiento. Estamos pensando desde esa creencia. O sea, todo se crea a partir de un pensamiento, es decir, hasta todo el universo se crea a partir de un pensamiento, de una idea, ¿no? Entonces, si yo tengo un pensamiento negativo y me levanto a la mañana con un pensamiento negativo, ¿cuál creo que va a ser el resultado de mi jornada? Negatividad. El resultado de esa forma, claro. Negatividad, que la voy a manifestar en mi sentir, en mi accionar y obviamente en los resultados. Ay, ¿por qué esto siempre me pasa a mí? Ay, ¿por qué me pasó esto? No tomamos conciencia de que cuando nos levantamos desde protestando, quejándonos, que sonó el despertador y que otra vez tengo que madrugar y que no tengo ganas de ir aquí, que no tengo ganas de ir. No se toma registro, se vive en piloto automático. Entonces, tampoco somos prisioneros de esta forma de pensar, tampoco somos prisioneros ni víctimas de nuestras emociones, porque la emoción obviamente va a ser la consecuencia de esa manera de pensar. Porque la emoción no la meditamos, surge, es espontánea, ¿no es cierto? El sentimiento quizá ahí sí hay una especie de interpretación, me sentí de tal manera, sentí frustración, sentí potencia, pero la emoción de acción frente a una manera de pensar. Entonces, no neguemos esto, es decir, no nos fastidiemos, no nos juzguemos,
juzguemos, la oportunidad de tomar conciencia, porque siempre la podemos modificar, siempre podemos modificar nuestra forma de pensar, podemos modificar nuestras emociones en la medida que nos hagamos cargo y asumamos. ¿Y cómo hacemos esto? Pensando, y no. Es bajar ahí, por eso esto de darle, la propuesta de hoy, de darle voz al cuerpo, darle voz a la emoción, implica el compromiso de bajar del pensar al sentir. Entonces, cuando yo paso del pensar al sentir, me permito preguntarme y responderme, porque siempre es con uno, ¿no? Que la pregunta y la respuesta está dentro nuestro. No hay alguien ahí afuera. Uno puede pedir un consejo, está muy bien compartir también lo que uno le pasa, porque de golpe una mirada diferente puede, ¿no es cierto?, brindarle a uno un recurso, un acompañamiento. Pero no alcanza. Es decir, es muy importante sincerarse con uno y decir, ¿qué sentí? ¿Dónde lo sentí en mi cuerpo? Esto es de empezar a darle voz a la emoción, ¿no? ¿Dónde lo sentí? Palpitaciones, transpiración, dolor de cabeza terrible, puntadas aquí, inflamación del estómago, es decir, conectar. No estamos entrenados y no nos animamos a conectar con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra biología, está diseñada justamente para originar, activar los programas que nos ayuden a sobrevivir en toda situación de estrés, en toda situación de impacto, en toda situación de shock. Es decir, no encontramos una respuesta a una situación, a un disgusto, a una mala noticia, a un desencuentro. Y la biología nos va a estar brindando esa respuesta. Entonces, el tema es empezar a ponernos atención, ¿no? ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Qué cambios noto? Porque eso es la emoción expresándose. Si hay miedo, va a haber palpitaciones, va a haber temblor, ¿no es cierto? Tengo ataques de pánico. Bueno, ok, le ponemos nombre al síntoma. Está genial. Más allá de que vamos a la medicina tradicional o a la terapia convencional que me brinde el tratamiento, eventualmente algo que la persona elija tomar, en fin, eso es decisión de cada uno. Pero es muy importante, si no atendemos esta sensación en el cuerpo, en qué momento fue cuando escuché algo, fue cuando pensé, qué venía pensando cuando me descompuse en el colectivo, ¿no? Venía pensando, escuché, leí algo. Empezar a tener registro de eso nos va a facilitar que ese síntoma no se siga y ese miedo, esa emoción, no quede congelada y reprimida y atrapada. ¿Cuántas veces no que escuchamos que la gente dice, no, bueno, el tiempo lo cura todo? Sin conciencia no. El famoso, claro, exacto. Ahora, en general el paso del tiempo va como minimizando determinados, pero si uno reprime, si uno esconde y borra, esto de decir, bueno, listo, doy vuelta a la página, también se escucha por ahí, ¿no? Poner atención a esto, o sea, dar vuelta a la página, el tiempo lo cura todo. ¿Qué queremos decir? Porque el cuerpo, por ejemplo, una persona que sufre, voy quizá con un extremo, pero sirve para comprender esto, ¿no? Una persona que sufrió un abuso en la infancia, que no se atrevió a hablar, y que eso va
callando, ¿qué creemos que va a pasar? El cuerpo va a querer hablar en algún momento. Va a salir del síntoma de alguna forma, va a tener un síntoma, va a tener otro de tipo físico, de tipo emocional, de tipo mental. Es importante darle voz a ese trauma, buscar la guía, buscar la ayuda para poder ponerlo en palabras, hasta eventualmente denunciar, hablar, contarlo, permitirse sentir lo que se sintió, eventualmente hacer una constelar con la persona involucrada. En fin, hay un montón de herramientas que uno se puede permitir para poder integrar ese trauma, integrar ese dolor, ¿no? Integrar esa angustia, integrar el miedo, y así con cualquier tipo de situación traumática, conflictiva, dolorosa. Incluso muchas veces, como decimos, hay traumas, hay angustias, hay miedos que no tienen que ver con nosotros, que no tienen que ver con nuestras experiencias, tienen que ver con nuestra historia. Con lo transgeneracional. Con lo transgeneracional, es decir, con la historia de nuestros ancestros, con ese ancestro que no pudo ser escuchado y que busca ser escuchado a través nuestro. Tiene que ver con el proyecto sentido, con lo que percibió nuestra madre durante el embarazo. Y obvio lo percibimos nosotros en el útero cuando estábamos allí, en el proceso de gestación, ¿no es cierto? Y de crecimiento del feto, y hasta incluso unos meses después de nacer. Entonces, aprender a bajar al cuerpo, aprender a sentir, ¿no es cierto? Es decir, dónde se está expresando esa emoción, dónde hay miedo, dónde hay angustia. E incluso agregaría, dónde hay culpa, Roberto, porque muchas veces, es decir, no es solo cuando uno lo ve en sesión, en determinados conflictos, y sobre todo cuando hablamos de síntomas, ¿no? Es preguntarle al consultante, es decir, como que se le caen un montón de fichas de golpe cuando uno le pregunta más allá, ¿dónde sentiste miedo? ¿Pudiste expresar ese miedo? ¿Dónde sentiste angustia? ¿De qué te sentís culpable? Es, ¿no? Es decir, cuando un niño, por ejemplo, y con esto crecemos, porque cuando un niño se separan sus padres, se siente culpable de que se separan sus padres, lo regañan en el colegio, se siente culpable de que porque la maestra lo regaña, entonces dice, a ver, y empieza con estas creencias de que soy insuficiente, de que no valgo, de que me tengo que esforzar para que me vean, de que tengo que esforzarme para que me quieran. O sea, vamos sumando todo esto ya desde la infancia. Y esa culpa que uno va acumulando es después, en la vida, todo lo que pasa creemos que es culpa nuestra. Decimos, ay, a ver dónde nos habremos equivocado, a ver dónde no hicimos tal cosa y quizá si hubiéramos hecho, no hubiera pasado tal cosa, o la otra persona no sé qué, y entonces nos llenamos de culpa. Y esto es muy importante también, tomar conciencia y darle voz a la culpa. ¿De qué te sentís culpable? Y aprender, porque en la culpa hay miedo, en la culpa hay sufrimiento, no podemos generar nada bueno desde ahí. Y sí, pasar a la responsabilidad, ¿no? De la que siempre hablamos. Es decir, una cosa es sentirte culpable y otra cosa es hacerte responsable. Porque en la culpa hay un exceso de culpabilidad, de responsabilidad, ¿no? Es decir, hago más y más y más y creo que de esa manera algo se va a modificar ahí afuera. O buscando sentirnos mejor, ¿no? En cambio, hagámonos responsables. Es decir, a ver, en esta situación, ¿qué
¿qué granito de arena puedo colocar? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué puedo hacer de diferente para sumar, para brindar bienestar, para transitarlo de una manera más amorosa, de más bienestar, de prosperidad? Eso es pensar pensar y sentir desde la responsabilidad y no desde la culpa, ¿no? Entonces todo esto va a ir generando, obviamente, resultados diferentes, porque ya, digamos, nos estamos, y no cuestionarnos, porque esto es todo el tiempo. A ver, esto es una manera, elegir una filosofía de vida, ¿no? Una nueva manera de vivir. No es un día y después ya opera de manera automática. Es cada segundo, ¿no? Porque todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo uno está pensando y todo el tiempo con ese pensamiento uno está creando. Entonces, el ego siempre mete la cola, obviamente nos intenta todo el tiempo desconcentrarnos, ¿no? Volver al miedo, volver a la culpa, volver al sufrimiento. Entonces, en cambio, cuando nosotros nos permitimos sentir, ¿sí? Bajar del plano mental, sentir, empezamos a ir hacia adentro y no estar pendiente del afuera. El afuera está y ya sabemos, es el resultado de lo que pase adentro nuestro. Entonces, no hay nada que pueda hacer ahí afuera. Todo es adentro, ¿no? Modificando el adentro vamos a, por supuesto, poder ver, comprobar los resultados afuera. Así que bueno, un poco la propuesta de hoy es esto, es bajar, proponerles bajar del pensar al sentir y dejarles también, por ejemplo, un lindo ejercicio que podemos hacer, sí, ya que vamos a hablar en las entrevistas que viene de síntomas, ¿no es cierto? No asustarse frente a la aparición de un síntoma, sino, por ejemplo, ¿qué es? Darle voz al síntoma. Hay dos ejercicios que son muy lindos, que yo los suelo dar, que es, por ejemplo, poner dos sillas, en una está sentado uno y en la otra silla podemos poner una foto nuestra, por ejemplo, ¿no? Un retrato, y de ahí le hablamos a nuestro cuerpo qué nos quiere decir, invitar a ese síntoma que se exprese, a ese órgano que me duele, que siento molestia, ¿no es cierto? Un tejido, un órgano, el estómago, el hígado, la vista, lo que sea. ¿Qué me querés decir? Es decir, ¿qué querés expresar? ¿No? Y ahí, porque es inconsciente, entonces uno va a ir a ver qué pensé que quizá te afectó, qué no dije, qué me querés hacer tomar conciencia. Esto es un lindo. Y si no, por ejemplo, pedirle al órgano, al síntoma, que nos escriba una carta. Nosotros podemos conversar con el síntoma, podemos conversar con el diagnóstico, tenemos un diagnóstico. No nos asustemos, porque no estamos sumando desde ahí. Hay algo que hay un aprendizaje ahí, hay una oportunidad. Entonces sentémonos, como me gusta decir a mí, a tomar un café con el diagnóstico. Démosle lugar, y esto es empezar a aprender. Nosotros en la sesión, por ejemplo, de bio, hay un protocolo, ¿sabes?, específico para que le llamamos protocolo del órgano, ¿sí? Y es muy sanador, porque el consultante se permite justamente visualizar al órgano, a la parte, al sector afectado de su cuerpo, y surgen un montón de cosas. Es increíble, es muy sanador, y no nos animamos a hacer esto, y sin embargo es tan sanador que uno va empezando a sentir un alivio, y entonces
eso obviamente va a ayudar a la reparación y a la sanación, ¿no? Vamos, así que bueno, esta era la propuesta. Qué bueno. Vamos a invitar a la gente. ¿Cómo anda tu canal de YouTube? Bien, muy bien, subimos estas entrevistas, así que para que no se pierdan, porque bueno, las considero muy, muy valioso, muy enriquecedor, y bueno, con el objetivo es por supuesto compartir y ayudar, ¿no? Claro. Esa es la intención. Hablando de compartir, vamos a compartir tu WhatsApp de contacto para los que estén en el exterior. Anteponen el prefijo más 549 y el celu es 11 56 55 10 56 y tu Instagram @eugebiodescodifica. Euge, que tengas una linda Bárbaro, semana. sí. Te esperamos, bueno, con Bueno, las muchas novedades gracias. la otra, ¿sí? Muchas gracias, Roberto. Un beso grande a los oyentes, a la radio, y gracias a vos por tu calidez de siempre. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, Eugenia. Eugenia Slaide, terapeuta en biodescodificación, aquí en otro Despertándote en tu sueño, en el aire de FM Millennium.